La Capilla Abierta de Tizatlán fue construida en el siglo XIV sobre las ruinas de lo que fuera la casa de Xicoténcatl. El material de construcción es adobe y se puede apreciar pintura mural que data del año 1550. Algunos fragmentos representan el bautismo de Jesús. Ocotelulco se localiza a 1 kilómetro de la ciudad de Tlaxcala, uno de los principales sitios de la región y fuente primordial del abastecimiento de líquido en tiempos prehispánicos. Descrito como uno de los más importantes señoríos, Ocotelulco fue durante el periodo clásico y hasta la llegada de Hernán Cortés el principal señorío de Tlaxcalán, ya que era el lugar donde vivía Maxiscatzin, por aquellas fechas señor de esta región. La presencia de estas evidencias arqueológicas obedece a que no fueron destruidos totalmente los templos y todas las evidencias arqueológicas por el papel que jugaron los tlaxcaltecas, se respetó un poco. Conozca y disfrute su herencia prehispánica y su legado virreinal. Turismo Cultural INA, la aventura del conocimiento. Tizatlán es un vocablo de Aquí, origen. de forma interesante, ¿no? Vimos un poquito acerca de este sitio Tizatlán. ¿Habían escuchado de él? ¿Habían escuchado de Ocotelulco? Fue un señorío muy importante. Es historia que tristemente no se difunde, que no se conoce. Y bueno, aquí comentaba, ¿no? ¿Por qué se preservó esto? ¿Por qué se preservaron estos vestigios? Pues por la alianza, ¿no? Que hicieron los tlaxcaltecas, bueno, con los españoles. Eso también es de tener en cuenta, ¿no? Con estas representaciones que son poco visitadas, que son poco conocidas debido a estas circunstancias, pero son de gran importancia, ¿no? También hay mucho que investigar, mucho que conocer y esperemos que pronto puedan también ahondar aquí en Xicoténcatl. Ojalá también nos haría falta tiempo para describirlo, y como nos comentaban, ¿no? Esta iglesia está en los cimientos, está lo que fuera la casa de este personaje Xicoténcatl, que jugó también un papel muy importante. Muy cerca también de estos sitios vamos a hacer el recorrido por Yogualinchan, la casa de la noche. Tietokej comunidad de Yogualichan. Technehin Cholal de Cuetzalan, Ambayenas de Puebla. Puebla, continuo vecino de Tlaxcala. Tietokej zona arqueológica de Yogualichan. Este antiguo centro ceremonial de la cultura totonaca se localiza al noreste de Cuetzalan.
Yowalichan, quitos nequites, cinco yotastor, casa de la noche. En el sitio hay también un juego de pelota. Para nuestros antepasados era este juego uno de sus principales ritos, ya que al golpear la pelota, los participantes intentaban reproducir el viaje de los astros por el cielo. Y de Chihuit 400 Atepan Cristo. Estas ruinas recuerdan mucho a la ciudad prehispánica del Tajín, ubicada en Veracruz, que se halla a solo 60 kilómetros en línea recta. Y es que los nichos de los basamentos y las grecas que decoran el talud de la pirámide mayor de Yogualichan también existen en esa ciudad sagrada. Tinechique, Tocniwan, Totonacos, Guazatepan, Ejeque, Nahuatl. En la actualidad, los habitantes de Yogualichan se dedican a la agricultura, el cultivo del café y realizan artesanías como bordados, pulseras y maceteros. Cada año, Yogualichan recibe a cientos de turistas de México y el mundo. Gracias a Yogualichan nace por eso también al INA, Servicios a la Juventud AC, Yogualichan, Cuetzalan, Puebla. Territorio cercano, perdón. Patrocinadores. Después, ahora otra zona arqueológica. Cantona. El recorrido inicia. Nos encontramos al noreste del estado de Puebla. Nuestro lugar destino es Cantona, que significa la Casa del Sol en náhuatl. Imponente sitio arqueológico rodeado por los cerros de El Perote, El Pizarro y el Cerro de las Águilas. Esta ciudad prehispánica se asentó sobre una losa inmensa de roca volcánica, alrededor de los años 600 antes de nuestra era. La gran metrópoli de Cantona fue contemporánea a las ciudades de Cholula y Teotihuacán y ocupa una extensión de alrededor de 20 kilómetros de largo, aunque solamente se han descubierto el 2% de sus vestigios. Cantona es enigmática tanto en su identidad como en su legado. Las particularidades arquitectónicas de esta ciudad nos hablan de un modelo de habitación en donde la naturaleza es el eje rector. La forma como la ciudad se encuentra dispuesta en el terreno nos habla de una fortaleza para los enemigos de la época que, limitada por un valle, es protegida en su entrada por un gran foso. Así, el carácter de resistencia militar se muestra en la planeación urbana. Las características de construcción del sitio son particulares. Sus muros carecen de recubrimiento y no poseen ningún tipo de material para unirlos.
Muchos de ellos, de hasta 15 metros de altura, presentan formas asimétricas. 3 kilómetros de longitud de la calle principal son muestra de ello, aunque la ciudad presenta una enorme cantidad de trazas que cruzan la ciudad uniendo a los diferentes conjuntos habitacionales. Patios y pirámides sobre plataformas sobrepuestas se aprecian en lugares cerrados, por lo que se supone la existencia de la propiedad privada. Hasta 7.500 conjuntos habitacionales albergaron a 90.000 cantoneses en la época de apogeo. En las áreas bajas y periferia de la ciudad, hemos localizado zonas habitacionales y de cultivo, y en la parte más alta se encuentra el centro ceremonial, en donde se erigen templos, juegos de pelota y viviendas de gobernantes. Religión y deporte unidos en un ambiente único. Así es Cantona. De ahí que sea considerada una ciudad olímpica, no solo por los 27 juegos de pelota encontrados y 50 que se piensan existen, sino por las características únicas que poseen. Se cree que es la ciudad mesoamericana con más juegos, catalogados como juegos tipo Cantona, compuestos por pirámide, plaza con altar y cancha. Se sabe que la actividad económica predominante en Cantona fue el intercambio de obsidiana que se obtenía de los cerros cercanos, material trabajado en talleres donde se realizaban navajas y puntas de flecha. Hemos encontrado presencia de obsidiana originaria de esta zona en lugares como Guatemala y Yucatán. La identidad étnica de los habitantes de Cantona es en parte un misterio. Se les relaciona con la cultura triétnica olmeca xicalanga, que se compone de los nahuas, xopopolucas y mixtecos. Para develar un poco más sus raíces, está en marcha el proyecto sobre la obtención de ADN a través de restos humanos que pretende develar la identidad de sus pobladores. Así, continuamos con la investigación de esta ciudad para develar nuestro pasado. Zona arqueológica de Cantona, un lugar donde vives la historia. Las referencias o las evidencias. También muy interesante, ¿no? Pudimos ver este lugar cercano, también en este valle de transición. Y escuchamos otra vez el concepto, ¿no? Olmeca Xicalanga. Entonces, hace falta mucha investigación. 27 juegos de pelota se encuentran aquí en Cantona. Hay otra ciudad también muy interesante, ya que también se ha mencionado en algunos de los videos que hemos tenido oportunidad de comentar y referirnos. Otra ciudad también cercana en esta zona es Cholula. Vamos a ver cuál es la importancia también de este sitio también especial. Ese también va a ser un video, gracias a Naina por este material. Y a continuación pues vamos a poner un pequeño video que nos muestra también con duración de 4 minutos 12 segundos. Nos habla acerca de lo que vemos en pantalla en la parte superior izquierda, esta pintura mural. Cuál fue el proceso que se realizó para conservar esta pintura tanto en Cholula como en Cacasla, sitios importantes, territorio de transición, de comercio, pero también territorio sagrado por esta connotación y esta adoración hacia